Buenas tardes. El día de hoy vengo a presentarles la actividad 1, principales estructuras del sistema nervioso central, presentado por Angie Lorena Bautista Gómez, con la materia Anatomía y Fisiología, liderada por el tutor Nicolás Guevara, del programa de especialización en Neuropsicología Educativa de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Sistema nervioso. El sistema nervioso es el conjunto de órganos y estructuras que controlan e informan de todas las funciones y actividades del cuerpo humano. Está formado por células especializadas llamadas neuronas que transmiten impulsos eléctricos a través de una red de nervios. El sistema nervioso desempeña un papel fundamental en el mantenimiento del equilibrio y la homeostasis del cuerpo. Regula y coordina una variedad de funciones desde, desde las más simples hasta las más complejas, permitiendo así que el organismo responda en su entorno y se adapte a cambios externos e internos. El sistema nervioso central está compuesto por el cerebro y la médula espinal. Es la parte del sistema nervioso que está protegida por estructuras óseas como el cráneo y la columna vertebral. El cerebro es el órgano principal del control y la organización y se encarga de funciones como el pensamiento, la memoria, las emociones, la percepción sensorial, el control motor y muchas otras. La médula espinal, que se extiende desde la base del cerebro hasta la columna vertebral, actúa como un canal de comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo. También juega un papel crucial en la transmisión de señales sensoriales y el control de movimientos. Primeramente tenemos el cerebro. Es el órgano central del sistema nervioso localizado en la cabeza del ser humano y protegido por el cráneo. Tiene la misma estructura general y anatomía que el cerebro de otros mamíferos, pero con un corte cerebral más desarrollado. Las funciones del cerebro, la principal función es mantener vivo al organismo para que interactúe con el entorno. Todo lo que el ser humano piensa, siente y hace tiene que ver con las funciones específicas del cerebro. Gran parte de las funciones fisiológicas del cerebro implica recibir información del resto del cuerpo, interpretarla y guiarla la respuesta del cuerpo. Es el último responsable del pensamiento y movimiento. Los tipos de estímulos que el cerebro interpreta incluyen sonidos, luz, olores y dolor. También intervienen en funciones vitales como respirar, liberar hormonas o mantener el nivel de presión arterial. Permite a los humanos interactuar con el medio al comunicarse con otros e interactuando con objetos inanimados. Está compuesto por células nerviosas o neuronas que interactúan con el resto del cuerpo a través de la médula espinal y el sistema nervioso. Además, el cerebro se encuentran varios compuestos químicos que ayudan al cerebro a mantener su homeostasis. Mantener las células nerviosas funcionando correctamente y los químicos equilibrados es esencial para la salud cerebral. El tronco encefálico, en todas las funciones vitales se originan en el tronco del encéfalo, incluyendo presión sanguínea, respiración y latidos del corazón. En los humanos, esta área contiene la médula, el mesencéfalo y la protuberancia. El mesencéfalo conduce impulsos motores desde la corteza cerebral hasta el puente troncoencefálico y conduce impulsos sensitivos desde la médula espinal hasta el tálamo. La protuberancia se llama también puente troncoencefálico y se halla entre la médula oblongada y el mesencéfalo. Participa en funciones vitales como la visión, la
coordinación motora, el sueño y los estados de alerta. El bulbo raquídeo, sus funciones incluyen la transmisión de impulsos de la médula espinal al encéfalo, también regula las funciones cardíacas, respiratorias, gastrointestinales y vasoconstrictoras. Seguimos con el cerebelo. También se conoce como el pequeño cerebro y se considera la parte más antigua del cerebro en la escala evolutiva. Controla las funciones corporales esenciales como la postura, la coordinación o el equilibrio, permitiendo que los humanos se muevan correctamente. Seguimos con los hemisferios. El cerebro humano es un órgano complejo y fascinante que nos permite pensar, sentir, aprender y experimentar el mundo que nos rodea. Una característica notable del cerebro es su división en dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Aunque estos hemisferios están interconectados y trabajan juntos en la mayoría de las funciones cognitivas y emocionales, también presentan diferencias funcionales y estructurales que influyen en nuestra forma de procesar la información y de interactuar con el mundo. El cerebro humano está dividido en dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. Ambos hemisferios comparten muchas funciones y características. También hay diferencias significativas entre ellos, como la lateralización funcional. El hemisferio izquierdo es responsable principalmente de funciones analíticas y lógicas, como el lenguaje, la matemática y la resolución de problemas. Por otro lado, el hemisferio derecho está más asociado con funciones creativas y emocionales, como la música, la percepción espacial y la interpretación de emociones. El procesamiento de la información, el hemisferio izquierdo tiende a procesar la información de manera secuencial y lineal, mientras que el hemisferio derecho procesa la información de manera holística y simultánea. Por ejemplo, al leer, el hemisferio izquierdo analiza las palabras y las estructuras gramaticales, mientras que el hemisferio derecho interpreta el contexto y el significado emocional. Otra de las diferencias más conocidas entre los hemisferios cerebrales es la asimetría funcional en el procesamiento del lenguaje. El hemisferio izquierdo es responsable de la mayoría de las funciones lingüísticas en individuos diestros, incluidos el habla, la comprensión, la lectura y la estructura. En cambio, el hemisferio derecho es más involucrado en el procesamiento de la prosodia, entonación y ritmo del habla, y la interpretación del lenguaje no verbal como las expresiones faciales y el lenguaje corporal. La médula espinal es una parte del sistema nervioso central localizada dentro del conducto vertebral. Se extiende desde la foramen magno hasta el nivel de la primera o segunda vértebras lumbares. Su anatomía refleja su función, conducir impulsos nerviosos entre el encéfalo y los demás órganos y tejidos del cuerpo. La médula es además el centro de los reflejos espinales. La estructura de la médula espinal tiene tiene una superficie externa, fisura media anterior, surco medio posterior, surcos anterolaterales y surcos posterolaterales. Y la estructura interna, sustancia gris, astas, anterior, posterior, el lateral. Sustancia blanca, cordones anterior, lateral y posterior.
Hablaremos de la corteza cerebral. La corteza cerebral hace referencia al estrato exterior del cerebro. Esta capa está formada por la fina película del tejido nervioso que vuelve la superficie de los hemisferios cerebrales, siendo los primates que gozan de una corteza cerebral mucho más desarrollada que el resto de los animales. Gracias al correcto funcionamiento de la corteza cerebral, los humanos tenemos la capacidad de percibir aquello que nos ocurre y rodea, así como de imaginar, pensar, tener la capacidad de juicio y decisión, y finalmente la capacidad de entender y producir el lenguaje. A pesar de que, como se explica anteriormente, la corteza cerebral es una fina capa de neuronas y conexiones neuronales, esta no es homogénea, ya que está formada por 6 capas de células y cada una de ellas con unas funciones concretas y específicas. Seguimos con los tipos de corteza. La primera es la arquicorteza. Evolutivamente hablando, es la parte de la corteza cerebral más antigua, formada por el hipocampo. La arquicorteza es la encargada de aquellas respuestas automáticas y mecanismos fisiológicos responsables de la supervivencia. La segunda es la paleocorteza. Filogenéticamente, está a medio camino entre las zonas más primarias de la corteza cerebral y las más evolucionadas. Esta clase de corteza alberga las terminaciones de las vías olfatorias, encontrándose aquí el cerebro olfatorio de las personas. Y por último, tenemos la isocorteza o neocorteza. Es la zona de la corteza más reciente y la encargada de los procesos de razonamiento y del procesamiento abstracto. Estas regiones del sistema nervioso central reciben aferencias de estructuras muy variadas e integran esta información para dar paso a conceptos generales. Seguimos con las neuronas. Se conoce como la neurona, del griego neurón, cuerva o nervio, a un tipo altamente especializado de célula que compone el sistema nervioso encargado de controlar las funciones voluntarias e involuntarias del organismo. Las neuronas se caracterizan por su excitabilidad eléctrica, lo cual se traduce en la capacidad para producir impulsos nerviosos a lo largo de la inmensa red del sistema nervioso, transmitiéndolos además a otras células como las musculares. El sistema de clasificación más utilizado es el de Brodmann. Nuestro cerebro es un conjunto de órganos grande y complejo conformado por diferentes estructuras, las cuales cumplen con distintas funciones en el organismo. La más viable de todas ellas es la más externa y desarrollada en el ser humano, permitiendo su existencia desde el procesamiento de la información procedente de los sentidos hasta la puesta en marcha de capacidades cognitivas complejas. Pero la corteza cerebral no tiene la misma estructura en toda su superficie, ni tiene en todos sus puntos las mismas funciones. Por ello ha hecho que, de cara al estudio, que haya generado divisiones imaginarias que limitan distintas regiones del córtex y de entre todas las existentes, la más conocida y utilizada es la de las áreas de Broca. Estructuras subcorticales. Se refieren a las regiones cerebrales que se encuentran debajo de la corteza cerebral, la capa exterior del cerebro. Estas regiones desempeñan roles importantes en el control de funciones fundamentales del cuerpo y están involucradas en una variedad de procesos cognitivos y emocionales. Algunas de las estructuras subcorticales más destacadas incluyen
El tálamo. El tálamo es una estructura en forma de huevo ubicada en el centro del cerebro. Actúa como una estación de revelo para las señales sensoriales antes de que lleguen a la corteza cerebral. Es esencial para la percepción sensorial y la conciencia. El hipotálamo. Situado justo debajo del tálamo, el hipotálamo es crucial para la regulación del sistema endocrino y del sistema nervioso autónomo. Controla funciones vitales como la temperatura corporal, el hambre, la sed, la función sexual y la respuesta al estrés. El hipocampo, ubicado en el lóbulo temporal del hipocampo, desempeña un papel clave en la formación y consolidación de la memoria a largo plazo. Especialmente importante es el proceso de convertir la memoria a corto plazo en memoria a largo plazo. La amígdala. La amígdala es un conjunto de núcleos de neuronas ubicadas en el lóbulo temporal, juega un papel crucial en la respuesta emocional, especialmente en la formación y procesamiento de las emociones, así como en la memoria emocional. Ganglios basales. Los ganglios basales son un grupo de núcleos subcorticales que incluyen el núcleo caudado, el putamen y el globo pálido, entre otros. Desempeñan un papel importante en el control del movimiento voluntario, la coordinación motora y la formación de hábitos. El cuerpo estriado. El cuerpo estriado es una estructura subcortical que incluye el núcleo caudado y el putamen y forma parte de los ganglios basales. Está involucrado en la regulación del movimiento y en la integración de información sensorial y motora. Gracias.